Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a ver cómo ha quedado la oferta de préstamos para la compra de automóviles tras los anuncios realizados por el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires en las últimas semanas. También vamos a repasar las mejores alternativas de inversión disponibles en los mercados de capitales locales y en el último bloque vamos a dialogar con el diputado provincial Jorge Sarguini sobre la situación de la economía y la postura de su partido frente a los importantes problemas que esta presenta. Quédate con nosotros, tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y a responder como siempre hacemos a todas tus consultas. Muy bien, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y hoy nos acompaña Augusto Posleman para brindarle algunas recomendaciones para aquellas personas que están pensando de qué hacer con su dinero en este momento tan particular de la economía. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo están? Oh, gracias por estar aquí una vez más. Vamos a arrancar con todas las noticias que tenemos para hoy y de acuerdo a un relevamiento presentado en los últimos días por la Superintendencia de Seguros de la Nación, el 70% de las personas aquí en nuestro país creen que si hay un siniestro, las aseguradoras van a plantear problemas o directamente no van a pagar. Bueno, Yamila, presenta esta información. Un estudio en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. Y atención, un dato que llama la atención: 7 de cada 10 personas creyendo que la aseguradora no va a responder o no va a cubrir el siniestro. Ahora, atentos a esta información, bueno, las causas, ¿sí? ¿Qué está por detrás de esto? Porque la realidad es que de las personas que contestaron, la mayoría no está asegurada, o casi la mayoría no tenía un seguro. Entonces, en realidad, no tenía una mala experiencia sobre la cual basarse. Y acá entra en juego lo que tiene que ver con la falta de conciencia aseguradora, ¿sí? La falta de penetración del seguro en un montón de aspectos de la vida todavía de los ciudadanos y el objetivo, el desafío en realidad de la superintendencia trabajando a través de las escuelas, de control a las aseguradoras y sobre todo en lo que es la comunicación con los clientes, ¿sí? En lo que refiere a preguntas o denuncias, ¿sí? Y sentirse, este desafío de hacer sentir al cliente, al asegurado, lo más protegido y amparado posible por este organismo de contralor que tiene su correspondencia también en las empresas, por cómo se relaciona con ellas y qué hacen las compañías, por llegarle a los clientes y por presentar mecanismos claros, no solo de venta de un producto, sino una vez que el producto que es comercializado y la persona lo tiene en su haber, bueno, cómo a partir de eso la empresa le va respondiendo. Y eso es muy importante, la participación de todos los sectores, hasta nosotros mismos, ¿sí? En este desafío que tiene que ver con la mayor penetración del seguro en la ciudadanía y no solo en estas 4 grandes ciudades, sino en todo el país. Recordemos, ¿no, Yamila, que la empresa que produce este programa entrega, ¿no?, anualmente un premio a aquellas compañías que trabajan, ¿no?, en la generación de conciencia aseguradora. Sí, ya está en marcha el próximo Conciencia Seguros y claramente, bueno, una labor más, un granito de arena más en realidad para aportar mayor conciencia justamente al mercado de seguros. Muy bien, seguimos ahora con información sobre cómo ha quedado. Las manzanas realizaron el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y atención porque hubo alguna baja en el precio de 0 kilómetros después del acuerdo entre el gobierno y las automotrices, así que puede ser un buen momento para comprar un auto a aquellos que lo fueron postergando durante la primera mitad del año. Lo que vamos a ver en pantalla es la cuota por cada 10.000 pesos que están cobrando los bancos para préstamos de autos. Fíjense, el Banco Provincia, la más barata, 346 pesos por cada 10.000. Nación, este es el plan Procreauto que lanzó el gobierno, 352, Ciudad 355, Provincia 388, Credicop 401, Francés 427, Ciudad tasa fija 438, Macro 498. Siempre estamos hablando de préstamos a 48 meses de plazo. HSBC 505, Santander Río 510,
Patagonia 522 y cierra la lista ICBC con 527 pesos por cada 10.000. Ahora, hay plazos más largos que pueden reducir la cuota, por ejemplo 60 o hasta 72 meses. Fíjense, Provincia Leasing 283 pesos la más barata, 313 estamos en Nación, Procreauto, Ciudad 317, Credicop 373, Francés 393, Banco Nación, tasa variable en este caso 463, Macro 470 pesos también, siempre por cada 10.000, a 60 meses o a 72 en algunos casos de los bancos públicos. 477 el HSBC, Santander Río 480 y cierra la lista nuevamente ICBC con 489 por cada 10.000 pesos. Ojo que Procreauto es una de las opciones más económicas, pero la tasa es fija los primeros 36 meses, después se convierte en variable. Y en el caso del Banco Provincia, el leasing, que también es muy barato, es para comprar autos en plantas de la provincia de Buenos Aires. Como les decía, aquellos que postergaron la decisión, puede ser un momento porque las tasas de interés han bajado en el mercado financiero en las últimas semanas y también, por supuesto, bajaron los costos de estos préstamos, los préstamos para la compra de autos. Definitivamente, hay información muy interesante para aquellas personas que están necesitando de algo de efectivo y quieren cambiar su automóvil o acceder, ¿no?, a su primer vehículo. Vamos a seguir ahora con las recomendaciones de inversión, un momento particular, un momento en el que es difícil definir qué hacer con nuestro dinero. Augusto nos va a dar una mano y Augusto, por ejemplo, va a comenzar, como hacemos siempre, con una recomendación conservadora para aquellos inversores que suelen inclinarse por alternativas como, por ejemplo, el plazo fijo. Y ahí, Alejandro, justamente para el que es conservador, que probablemente tenga en su caja de seguridad algunos dólares, hay ahora una situación muy particular que está dando en el mercado argentino, que es la posibilidad de comprar bonos dolarizados pagándolo con dólares. Es decir, uno saca los dólares de la caja de seguridad, los pone en la caja de ahorro. Tiene que ser dólares en blanco desde ya. Obviamente estamos hablando siempre de operaciones exactamente declaradas. Esos dólares hoy se pueden utilizar para comprar en forma directa bonos en el mercado argentino. Y por motivos por ahí un poquito más técnicos, esos bonos en Argentina hoy están cotizando casi un 10% por debajo del mismo bono cotizando en Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, el más conocido que es el Boden 15, que es un bono que tiene el Estado Nacional, que vence en octubre del año que viene, prácticamente un año y 2 meses de plazo, que hoy tiene rendimiento, si uno los compra con dólares billete, aproximadamente de un 20%. Es una tasa altísima. Y ese mismo bono en el exterior cuesta 10% más caro. Es un tema por ahí quizás más técnico de explicar los motivos por lo que esto pasa, pero digamos, quien compra esto en el exterior paga un 10% más. Solo comprando ese bono acá y después vendiendo en el exterior te haces un 7, un 10%. Sí, eso para quien quiera, digamos, monetizar rápidamente esa diferencia, pero para quien quiera mantener, porque quiera hacerlo como si fuera un plazo fijo, un año, 2 meses, invirtiendo dólares en un activo del Estado Nacional, obviamente. ¿Estás obteniendo cuánto? 20% en dólares. Contra un 2% más o menos. ¿Cuánto están pagando los bancos hoy alrededor de esa cifra? Para plazos fijos del medio al 1,5%. Obviamente en el medio está el riesgo de que Argentina pague o no pague estos bonos. Para quien crea que estos bonos se van a pagar, es una muy buena opción. Pero en todo caso no tenés que necesitar cobrar ese dinero o recuperar ese dinero en octubre del año que viene, ¿no? Si vos podés esperar un tiempo más, seguramente vas a obtener esa diferencia y en el mediano plazo Argentina va a pagar, indudablemente. Es un poco nuestra visión, correcto. Sí. Muy bien, de esta manera, con esta recomendación que está haciendo Augusto, cerramos este bloque. Quédate ahí en instantes, estamos nuevamente con vos. Ya nos acompaña en este espacio Víctor Di Paolo, que está con nosotros, como en algunas oportunidades ya ha sucedido, para responder consultas relacionadas hoy con el seguro. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por venir. Por favor. Pero antes, como hacemos siempre, vamos a responder consultas sobre el estado de las entidades bancarias, como por ejemplo la pregunta de Javier, que se comunicó con nosotros a través del Facebook de Café Financiero para conocer la situación del nuevo banco de Entre Ríos. Para Javier, entonces, por supuesto, es la entidad que es el agente financiero de la provincia de Entre Ríos. Vemos sus números en pantalla. Tiene un patrimonio de 1.039 millones de pesos, depósitos por 5.178 millones y acumula resultados positivos en el último ejercicio de 98 millones de pesos, según la información del Banco Central. Muestra buenos indicadores de solvencia y también de liquidez. Cara sonriente, entonces, para el Banco de Entre Ríos. Muy bien, perfecto. Comenzamos entonces con las inquietudes de todos ustedes
por ejemplo, la de Gabriel, que nos dice, ¿no?, que su padre se estaba bajando de un remis y luego de cerrar la puerta se apoyó en el coche para arrimarse a la vereda. En ese momento, lamentablemente, el chofer arrancó y él se cayó fracturándose la cadera. Le reclamó a la compañía de seguros del remis, pero la empresa no se hace responsable porque el auto no impactó contra la persona. Su abogado le aconsejó iniciar una demanda legal a la remisería. Pero Gabriel quiere saber qué nos parece lo más aconsejable. ¿No debería hacerse cargo el seguro? Sí, a ver, es uno de esos casos muy límite o muy extraños, pero que suelen darse. Y este caso puntualmente es un caso judiciable, digámoslo así, porque en realidad está bien que al no haber un impacto del vehículo contra la persona, evidentemente el seguro del coche no se puede hacer responsable. Pero hay responsabilidad del chofer, que evidentemente no se fijó en su espejo retrovisor si la persona habría que escuchar la versión del chofer que dice, digamos. Hay que ver también cómo estacionó, ¿no?, claro, el chofer, ¿no? En qué lugar de la calle detuvo el vehículo, ¿no? Todo esto sería una cuestión de prueba y contraprueba de cada una de las partes, digamos, qué puede probar uno y qué puede probar el otro. Es evidente que si no hay un impacto frontal del vehículo, evidentemente no se le puede atribuir en principio directamente una responsabilidad al chofer o al vehículo conducido. Esto no quita que no haya responsabilidad, pero Lo que estás igual diciendo es que si va Gabriel o el padre de Gabriel a la compañía y hace el reclamo, la compañía no le va a dar lugar a este reclamo. Y en principio va a ser muy difícil. Habría que ver quién es la compañía aseguradora del vehículo. Si es una compañía de primera línea, probablemente quiera sacarse el caso de encima rápidamente y llegar a un arreglo. También sucede que el mercado de seguros para los remises tiene un perfil de compañías muy acotado, una cantidad de compañías muy pequeña, y no suele ser tampoco tan fácil obtener indemnizaciones tan rápidamente en ese nicho de nuevamente, como siempre, digamos, caemos en el tema, ¿no?, de las buenas y las malas compañías, o las compañías medianas. Sí. Las buenas compañías, este tipo de casos, seguramente lo contemplan o le prestan más atención. Seguro. Y si fuera un caso por ahí más claro, probablemente la compañía llegara a un acuerdo rápido. Pero como el caso es esos casos border, digamos, que está en que eso no es responsabilidad, es un tema discutible en la justicia. Yo le recomendaría, puede ir a la compañía si la compañía lo atiende bien, y si no, no le queda más remedio que pasarlo a un abogado. Muy bien, perfecto. Bueno, nos queda poco tiempo, vamos rápidamente al caso de Federico. Le robaron el auto, lo dio de baja y presentó los papeles en la aseguradora para cobrar la indemnización. A los 2 meses antes de que le pagara la compañía, apareció el coche. 1 mes y medio más tarde volvieron a robárselo. Qué mala suerte, ¿no? El tema es que nunca le dieron el certificado de tenencia definitiva del rodado para dar el alta, y en la aseguradora le dijeron que al ser 2 siniestros distintos debe dar de alta el auto y hacer una nueva baja para dar curso al reclamo. Nos pregunta si no le queda otra que hacer esto. Sí. Es un caso complicado, también border como el otro, medio extraño también, pero bueno, no le queda más remedio que sí obtener la tenencia definitiva del vehículo. O sea, yo le recomendaría al asegurado, vaya al juzgado, que se presente y que el juez le dé la tenencia definitiva. Con la tenencia definitiva del vehículo, los papeles en el registro automotor es un trámite muy rápido y no podría demorar más de 48 o 72 horas. Teniendo los papeles, se presenta a la aseguradora y después la aseguradora tiene los 15 días que la ley le da para pagar. Muy bien. Pero sí tiene que hacer este trámite. Muy bien, bueno, gracias, Víctor. Por favor. Bueno, cerramos este bloque respondiendo sobre una consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Muriel, que nos consultó sobre la situación de la Holanda Sudamericana, esta empresa presenta un activo de 697 millones de pesos, pasivo 609 millones, patrimonio 87 millones de pesos, resultado positivo 13 millones de pesos, primas 420 millones e informa 2.984 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, sigan enviándonos sus consultas, sus denuncias, lo que tengan para contarnos a @Café Financiero en Twitter o en Facebook. También nos encuentran como Café Financiero. Muy bien, cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el diputado provincial Jorge Sarguini sobre la situación de la economía argentina.
Ya está con nosotros Jorge Sarguini, que es diputado provincial de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, gracias por la invitación. Bueno, Jorge está con nosotros para hablar sobre la situación de la economía y para conocer la postura, ¿no?, del Frente Renovador, el partido que él representa ante los importantes problemas que hoy presenta la economía, como por ejemplo el conflicto con los fondos buitre, ¿no?, que en principio da la impresión de que tal vez el próximo miércoles, en muy pocas horas, la Argentina podría ingresar en default técnico. Así que, Jorge, la primera pregunta está relacionada con la postura, ¿no?, de tu partido frente al curso de acción que ha elegido, ¿no?, el gobierno nacional y que está llevando a este aparente desenlace. Es muy difícil analizar la estrategia del gobierno. Uno a veces siente hasta la sensación de que no tiene estrategia. Lo que está muy claro es que llegamos acá por una gran impericia por parte del gobierno en el manejo de este tema. Cuando resolvió el tema con éxito en la renegociación de la deuda para el 93% de los acreedores de la Argentina, debería haber tenido una política para el 7% que quedó, y sabiendo que dentro de ese 7% hay fondos que actúan de esta manera, porque no lo hicieron por primera vez con la Argentina, no es una novedad lo que han hecho. Tendríamos que mirar lo que pasó en Perú algunos años antes para saber que esta era una posibilidad, y deberíamos haber tenido como país una política para esto, y el juez Griesa en su momento dio la posibilidad de que generáramos condiciones para no llegar hasta donde llegamos. No la aprovechamos. Hicimos un discurso de barricada, de permanente confrontación con los buitres que expresan la cara más salvaje del capitalismo financiero, pero ahí están, y con el propio juez que nos abría puertas para generar condiciones de negociación. No las usamos, no transitamos ese camino, el juez falló y ahora tenemos un fallo que es terriblemente complejo y que es controvertido, porque cumplirlo implica ser inequitativo con los que entraron al canje. Bueno, pero manejado con pericia, que es la que no se tuvo hasta llegar a esta situación, con mucho profesionalismo, inclusive ahora, en esta instancia que nos encontramos, existe posibilidad de acuerdo. ¿Cuáles crees que son las opciones, Jorge, ahora? Mucho abogado, mucha inteligencia, y saber que todo lo que se puede lograr del juez, entre ellos todavía la posibilidad de que haya esta cautelar, que es la que pone un paraguas para la negociación, tiene que surgir de la negociación. Ya el juez ha puesto un mediador y ha dicho: señores, negocien. Unilateralmente nada nos va a dar el juez que nosotros le pidamos, nada. Todo tiene que salir de ahí, inclusive ahí puede salir esta especie de paraguas que nos lleve a un acuerdo con los fondos buitres, que no dispare la cláusula famosa Rufo, que es la cláusula que hace que puede poner en condiciones a los que entraron al canje a pedir lo mismo que le pagamos a los buitres. Bueno, acá hay que ganar tiempo hasta enero, hay que poner un paraguas. Si nosotros pudiéramos lograr como país tener esa cautelar, ya tenemos 60 días más para negociación, porque recién ahí vendría el próximo vencimiento, y existen salidas. Ahora, lo que está claro que se ha manejado con mucha impericia y cuesta mucho entender cuál es la estrategia en estos días, en estas horas. Ojalá haya más de lo que estamos viendo, ojalá haya más inteligencia que la que expresan los discursos públicos, ojalá haya más profesionalismo que el que muestra el ministro de Economía cuando se expresa en sus discursos. Porque las consecuencias no son menores, porque un país crece en el mediano y largo plazo cuando tiene inversiones, y para que haya inversiones, y que es la condición para que haya empleo, tiene que haber financiamiento, y un país como el nuestro solo tiene el financiamiento suficiente para las inversiones necesarias si accede al mercado internacional de capitales, y para acceder a él hay que terminar de resolver este tema.
Ahora, parece que los funcionarios argentinos ni siquiera pueden negociar porque la mera negociación implicaría, bueno, la famosa cláusula Rufo y que por lo tanto puedan incluso ir presos. ¿Pensás que existe ese riesgo de que los funcionarios argentinos vayan presos y negocian con los buitres siquiera? Tendrían que cometer torpezas que no les deberían permitir cumplir los abogados que están contratados en el exterior trabajando para el país que cobran $1000 por hora. Si un abogado de esas características y un estudio de ese nivel no puede generar las condiciones de una negociación sin que los funcionarios corran ese riesgo, bueno, estaríamos en problema. Pero no, yo descarto esa posibilidad. Esas son las posiciones extremas en las que hay veces el país expresa que hay en caso de hacer tal o cual cosa como suerte de justificativo a no hacer ciertas cosas. Al gobierno le cuesta reconocer que hay que negociar con los fondos buitres. Y la verdad que es feo negociar con los fondos buitres. La verdad que quién se puede poner del lado de la defensa de la actitud que tienen los fondos buitres. Pero también es cierto que son consecuencia de una falta de regulación global que todavía no la hay en el sistema financiero, que por los límites que le permite la ley van a tratar de comprar lo más barato cuando los países entran en crisis y van a tratar de sacar la mayor ganancia porque ese es su negocio. Ahora, Jorge, ¿te parece que si esto finalmente llega a buen puerto, la Argentina va a poder volver a los mercados de capitales? Digo, teniendo en cuenta ese discurso de barricadas que vos mencionabas, y si hay, por ejemplo, algún default o una moratoria más larga de la que ya viene habiendo, ¿pensás que igualmente va a haber crédito para la Argentina? Lejos de ser automático. Uno cuando es deudor puede llegar a un acuerdo con el acreedor. Ahora que necesariamente te vuelvan a prestar es un paso distinto. La Argentina, para recuperar el crédito internacional, más allá de que pueda abrir alguna puerta si llegara a buen acuerdo aquí, tiene que generar las condiciones básicas que cualquier economía debe tener para atraer inversiones, que son instituciones sólidas, estas reglas de juego estables y macroeconomía saneada. Son dos condiciones que en el mundo ya nadie discute. Si no hay instituciones sólidas que impliquen reglas de juegos permanentes y no hay una macroeconomía saneada, bueno, las inversiones que vienen miden el riesgo y cuando miden el riesgo, así son las tasas que nos cobran. Bueno, Jorge, te cambio bruscamente de tema. Los sindicatos opositores ya anunciaron un paro general para la primera quincena del mes de agosto. ¿En el Frente Renovador comparten los reclamos de estas centrales trabajadoras? Sí, absolutamente. Inclusive nuestros diputados nacionales han elaborado y han presentado un proyecto para que se ajuste no solo el mínimo, sino las escalas de manera automática mientras exista este nivel de inflación. La última paritaria, en promedio, cerró alrededor del 30%. Esto significa alrededor de 10 puntos por debajo de lo que hoy es la inflación. Y de los 30 puntos, el impuesto a las ganancias en algunos casos se llevó 10. Y en algunos casos se está llevando un sueldo al año. Y en algunos casos se comió casi todo el medio aguinaldo. Entonces, con estos niveles de inflación se generan muchas distorsiones. Entre ellas distorsiones tenemos esta, en donde hoy se está pagando por impuesto a las ganancias, insisto, casi un tercio de lo que se llevó, de lo que se obtuvo en las negociaciones salariales. Don Jorge, con el enorme déficit fiscal que hay, ¿el gobierno se puede dar el lujo de resignar esos recursos tributarios que van a dejar de ingresar si se actualiza el impuesto a las ganancias? Bueno, sucede que si todo se lo observa desde el lado de un gobierno que tiene déficit y solo piensa cubrir el déficit aumentando cada vez más impuestos, todos los impuestos parecen poco. Habría que pensar a trabajar también en el gasto, en subsidios que se están dando que no tienen sentido, en todo aquello que se puede ir generando como condiciones para volver a un equilibrio fiscal que se ha perdido. Si la única visión es fiscalista a la hora de recaudar, bueno, cualquier impuesto termina siendo bueno. Pero además hay que tener una visión más dinámica de la economía. Impuesto que achica consumo, achica impuestos por otro lado. Entonces, pero además hay rentas sustitutivas. Es poco explicable que se cobre un impuesto a las ganancias a trabajadores, en algunos casos hasta jubilados, y cierta renta financiera esté totalmente desgravada. Bueno, hay alternativas, pero además hay que mirar el tema fiscal no solo del lado de los recursos, sino también del lado del gasto.
Muy bien, bueno Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. El análisis de Jorge Sarguini sobre la situación de la economía y se traslucen algunas de las propuestas en su discurso que tiene el partido que representa para enfrentar algunos de los importantes problemas que presenta la economía argentina. Nos vamos de esta manera, nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.